Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es un gusto para mí poder saludarlos nuevamente por este medio. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Les pido por favor inclinemos nuestro rostro ahí donde se encuentra usted en este momento, pidiéndole al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que van a escuchar este audio, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú les llenes, Señor, de felicidad su vida, Señor, que seas tú llenando, Señor, con las bendiciones de lo alto, Señor, sus hogares, Señor. Si alguno, Señor, está necesitado, Señor, debilitado, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú supliendo, Señor, cualquiera que sea su necesidad, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lucas 11:29. Dice la palabra de Dios así: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. 30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, esta es la señal que así como hoy en día todas las personas están preguntándose, ¿verdad? ¿Cuándo se acabará todo lo que está sucediendo alrededor nuestro? Amén. Pero en vez que nosotros deberíamos de estar preguntándonos cómo estamos para la venida de Cristo, cómo estamos, si estamos preparados, si estaremos listos para cuando Él venga. Porque dice las señales que el pueblo en aquel tiempo le preguntaban a Jesús que cómo serían, pero el Señor les decía que no había una manera exacta de cómo ellos pudieran ver, ¿verdad? Pero les dice la señal del profeta Jonás se les será dada, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la señal? Dice que él tendría que ser tragado por un gran pez y que estaría en el vientre de ese pez por 3 días y 3 noches. Amén. Y era la señal que el Señor Jesús les daba en aquel tiempo al pueblo de Israel, a los judíos, que era que él eventualmente iba a morir, que iba a ser clavado en la cruz por darnos la salvación a ti y a mí. Entonces él decía que al tercer día él resucitaría. Amén. Y esa sería la señal que él les estaba dando en aquel tiempo a sus discípulos. Amén. En Mateo 28:17 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando se removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Mi amado hermano, en ese tiempo es el tiempo que nosotros también tenemos que buscar a ese mismo Jesús que crucificaron en la cruz. A ese mismo Jesús es al que nosotros tenemos que estar esperando en estos días. Es a ese Jesús a quien nosotros deberíamos de estar expectantes, no importando la situación en la que estemos, no importando la situación por la cual está pasando el mundo, sino que deberíamos de estar expectantes a la venida de Cristo, porque es la señal que Él dejó, una de ellas. Amén. Yo sé que dice: yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Yo te pregunto en esta hora: ¿a quién estás buscando tú en este tiempo? ¿A quién quieres ver tú? Amén. Piénsalo en tu corazón y reflexiona sobre esto. ¿A quién quieres ver tú en estos tiempos? ¿A quién estás esperando tú que aparezca en las nubes? Amén.
Verso 6 de Mateo 28 dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Amén. En aquel tiempo, ¿verdad? Jesús se les apareció a sus discípulos en el camino cuando iban hacia Galilea. Ahí les dice el ángel, les dice, Él va, he aquí, Él va delante de vosotros, en Galilea lo veréis. Ahora, en nosotros, mis amados hermanos, el Señor va adelante. Dice que el Señor se fue a preparar un lugar en las nubes para ti y para mí. Dice que Él fue a preparar unas moradas para nosotros. Y también tenemos por certeza que Él va delante de nosotros en nuestro diario caminar. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos ponemos a ver y a confiar en todas las promesas que Él tiene en su palabra para sus hijos. Amén. Dice, va delante de Él. ¿Es que acaso no Él es el que va a venir en las nubes por usted y por mí? Por la iglesia dice que Él vendrá y nos llevará, dice. ¿A dónde? En este tiempo no vamos a ir a Galilea a verlo, pero sí vamos a ir a las nubes a encontrarlo, porque así dice la palabra de Dios, que todos aquellos que estemos limpios, aquellos que estemos preparados, que sea la novia que esté linda, resplandeciente, con sus vestidos blancos, dice que seremos arrebatados y seremos llevados a las nubes para encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No iremos a Galilea, pero sí llegaremos a encontrarnos en las nubes con Él. Lucas 24:44 dice, y Él dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se precise predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hoy en día también nosotros somos testigos, mis amados hermanos, que el Evangelio se ha predicado por todo lugar, a todo lugar donde hace años no se podía llegar porque no había un lugar accesible, pero hoy por medio de las redes sociales el Evangelio se está predicando. Es otra señal de los últimos tiempos. Amén. Entonces nosotros debemos de estar poniendo siempre nuestra mirada en escudriñar la palabra de Dios y ver y tratar. Ciertamente la palabra dice que nadie sabe cuándo o a qué horas ha de venir, pero el Señor sí nos deja señales para poder estar atentos. Amén. Que no nos pase la de las 10 vírgenes, aquellas que se quedaron sin aceite, ¿verdad? Pero podemos estar como las otras 5 que sí tenían aceite y siempre estuvieron velando por la venida de su Señor. Que seamos de esas 5 vírgenes nosotros, que siempre estemos pendientes, velando, orando, para cuando el Señor venga nos encuentre haciendo, dice su palabra, como es necesario hacer, trabajando en la obra del Señor. Amén. Mateo 24 dice, y 24:3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Aquí podemos ver las señales como título que tiene, dice señales del fin del mundo, Mateo 24, del 3 al 14. Y de esto, mis amados hermanos, hemos sido testigos, esta generación hemos sido testigos de muchas guerras, de muchas personas que dicen yo soy el Cristo, amén. Otras personas que vienen y engañan a las personas con falsas doctrinas. Amén. Hemos visto guerras, hemos visto y estamos viviendo pestes, epidemias. Amén. En todas partes del mundo miramos terremotos, tsunamis. Amén. Son parte de todas las cosas que se tienen que cumplir. Esta es una señal más de lo que se está acercando el fin de los tiempos. Por lo cual, les repito, debemos de estar preparados para cuando esto suceda, podamos estar nosotros listos para poder encontrar al Señor Jesucristo. Amén. Podemos mencionarle algunas de estas situaciones, ¿verdad? Que cuáles menciona Mateo 24. Dice falsos cristos, falsos profetas, falsos hombres amadores de sí mismos, pestes, rumores de guerras, falsas doctrinas. Seremos aborrecidos los cristianos. Apóstatas, ¿qué significa esto? Personas que renuncian a su fe, etcétera, etcétera. Le puedo seguir mencionando más de ellas, pero creo que somos claros, somos entendidos en ver cuáles son las cosas que pasarían al final de los tiempos. Amén. Pero hay algo muy lindo que dice Mateo 24:13, que es, mas el que perseverare hasta el fin, dice su palabra, este será salvo. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor diariamente, cuando Él en su misericordia nos permite abrir nuestros ojos, poder ponernos de pie y poder estar un día más sobre nuestros pies, decirle al Señor que sea Él que nos ayude a fortalecer nuestra fe, que sea Él ayudándonos a fortalecer nuestro espíritu para poder seguir perseverando en su obra, seguir perseverando para que al fin nosotros podamos ser salvos. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Amén. Como le repito, este evangelio, mis amados hermanos, ha llegado a muchos lugares, a lugares incónditos, perdón. Ahora la señal del evangelio por medio del internet, por medio del YouTube, por medio del Facebook, por medio del Twitter. Póngale usted la red social que usted conozca, el evangelio se ha predicado. Ninguno tendrá una excusa de decir, a mí no se me predicó, yo no escuché del evangelio. Este es el último de las cosas que dice el Señor en Mateo 24, que dice que será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Amén. Y entonces dice, después vendrá el fin. Amén. Entonces, ¿en qué año estamos nosotros? Eso me llegaba a pensar a mí, ¿verdad? Estamos en el año 2020, o sea, en el 2020, ¿verdad? Primera de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vemos, mis amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años. Si retrocedemos a lo que acabamos de dar lectura, dice que el Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto, pero fue resucitado al tercer día, mis amados hermanos.
al tercer día Él fue resucitado, fue levantado de los muertos. A eso me ponía a pensar, ¿verdad? Cuando estaba tratando de hacer este tema, ¿verdad? Que estamos en el tercer milenio. Amén. Estamos en el año 2000. Y entonces el tercer día, la venida del Señor está muy cerca. Es una señal más porque el día tercero es un día muy importante en la Biblia. Amén. Lucas 12:39 dice, pero saber esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y ciertamente no dejaría minar su casa. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no sabemos a qué horas el Señor ha de venir. No sabemos cuándo exactamente el Señor ha de venir, pero sí tenemos estas luces, estas, ¿cómo se podría decir? Estas señales, ¿verdad? Que nos dan señalizaciones, perdón, para poder ver y poder distinguir los tiempos finales. Podemos ver lo que el Señor nos dejó escrito en su palabra para poder estar alertas. Acuérdense que la palabra dice que lo que es espiritualmente se debe discernir espiritualmente, ¿verdad? Por eso muchas personas en veces no se entiende lo que dice la Biblia porque se discierne carnalmente, pero si vamos a lo espiritual, podemos ver que el Señor nos habla y nos revela cuáles son los tiempos finales. Y así hay muchas partes en la Biblia que Él nos revela que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Entonces me ponía a pensar yo, ¿verdad? El tercer día, mis amados hermanos. Me ponía a pensar, mis amados hermanos, en el día 3, en el tercer día, donde el Señor puede aparecer en cualquier instante. Entonces nosotros debemos de estar expectantes a ello, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Por eso el llamado de esta hora es de que, mi amado hermano, que estemos siempre preparados, que estemos buscando del Señor en diferentes áreas donde el Señor nos pone a trabajar. Siempre tenemos que estar buscando, siempre tenemos que estar buscando sus rostros, dispuestos a trabajar en su obra. Ciertamente en esta hora no podemos salir a lugares afuera, pero sí podemos trabajar desde nuestro teléfono, podemos trabajar desde nuestra computadora, siempre haciendo adelantar, siempre haciendo avanzar lo que es el reino de los cielos. Amén. No dejándonos, no quedándonos como aquellas personas que fueron cuando el Señor le dio las minas, amén, los talentos, ¿verdad? Guardarlos. Ahorita en este tiempo es cuando podemos nosotros sacar ese talento y ponerlo a trabajar y poder hacer réditos para la obra del Señor, para cuando el Señor venga y nos diga qué hiciste con el talento que te di, nosotros podamos entregarle el doble de lo que Él nos entregó, para que nos diga en aquel día, siervo inútil, echadlo afuera en la oscuridad, ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser como aquel siervo, poco nos dieron, pero tenemos que trabajarlo. Con lo poco que tenemos que multiplicarlo para que nos puedan decir, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mi amado hermano, trabajemos en la obra del Señor. Pidámosle al Señor que sea Él dirigiendo siempre nuestros pasos, que sea Él dirigiendo siempre nuestra forma de actuar para con los demás, para que nuestro testimonio siempre sea bueno ante los ojos de aquellos que no conocen de Cristo, para que puedan ver aquella luz, aquella gloria que el Señor pone sobre nosotros, aquella gracia que el Señor pone sobre sus hijos. Amén. Te invito a esta hora a que cierres tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por este tema. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este pequeño pensamiento, Señor. Te pido que seas tú, Señor, poniéndolo en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes, en que cada día nosotros podamos, Señor, estar mejor preparados y listos, Señor, para tu venida, Señor. Que podamos, Señor Jesús, escudriñar tu palabra, Padre, y que podamos ver en qué tiempo estamos viviendo, Señor, en qué tiempo, Señor, estamos para poder prepararnos cada día más, Señor, para poder
poder ir a tu encuentro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida, Señor, de cada uno de los que están escuchando este audio, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú guardándolos y cuidándolos, Señor, donde quiera que ellos anden, Señor. Padre, asimismo, en esta hora yo te pido, Señor, que si hay alguna persona, Señor, que no te conoce a ti, Señor, que no ha permitido, Padre, que tú entres en su corazón, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú tocando sus corazones, Señor, y que seas tú entrando en su vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y que sean, Señor, tocados por tu palabra, Señor, que sean tocados por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo en esta hora a cada uno, Señor, de aquellos que, Señor, todos aquellos, Señor, cansados, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos des, Señor, nuevas fuerzas, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.